La mayoría de los migrantes que venimos a los Estados Unidos lo hacemos con la idea de mejorar nuestra vida y el futuro de nuestras familias. Desafortunadamente, muchos de nosotros no protegemos nuestro patrimonio. En los Estados Unidos, solo el 22% de los latinos tienen un testamento. ¿Te has preguntado qué puede pasar si el día de hoy tú faltas? ¿Qué le pasará a tu familia? ¿A tus hijos si tienes hijos pequeños? Acompáñame, el día de hoy vamos a resolver juntas todas estas inquietudes. Empezamos. Bienvenidas a Corazón de Guerrera, el podcast donde transformamos desafíos en oportunidades. Comenzamos. Hola, bienvenidas a Corazón de Guerrera, transformando desafíos en oportunidades. El día de hoy nos acompaña una abogada que es fundadora de ABC Estate and Legacy Planning y que enfoca su práctica en la planeación patrimonial y de negocios para la familia y los empresarios. Ella es madre de 3 hermosos niños y su preocupación principal es la protección del legado de su familia. Por esa razón trabaja fuertemente en la comunidad latina para crear conciencia sobre la planificación del futuro. Bienvenida, Adele Iturregui. Hola, gracias Claudia por la invitación aquí a Corazón de Guerrera. Estoy emocionada de estar aquí presente en este podcast fantástico. Muchas gracias, yo también estoy muy contenta de tenerte. Gracias por por aceptar la invitación. Para los que no sepan, háblanos un poquito de tu práctica, de por qué nace, cuál es tu motivación para entrar en materia acerca de la importancia de proteger el patrimonio aquí en los Estados Unidos. Claro, gracias, sí. Como dijiste, mi bufete se llama ABC, Estate and Legacy Planning, y viene la inicial del ABC viene del nombre de mis hijos. Interesante. Alexandra, Benjamin y Caroline. Perfecto. Y mi bufete nació básicamente de mi experiencia que he pasado en mi familia y lo que me ha enseñado eso en cuanto a lo que es la planeación del patrimonio. Y pues con esa experiencia que tengo y queriendo hacerlo un poco mejor para mis hijos y mis clientes, pues abrí mi oficina, estoy en Lawrenceville. Ay, qué bueno, me encanta. Me llamó mucho la atención siempre cuando me diste la historia del nombre de tu práctica y me interesa porque nosotros los latinos tenemos un apego muy fuerte a la familia. Uh-huh. Nuestra preocupación, sobre todo nosotras que somos madres, nuestra preocupación siempre es nuestra familia y nuestros hijos, sí, el futuro de nuestros hijos. Sin embargo, en la comunidad latina, tristemente, nos preocupamos por el futuro, pero no estamos preparados para el futuro. Entonces, esta es una de las razones por las que quise crear este podcast para seguir incrementando que la gente sepa la importancia. Uno de los datos que me dejó muy fuertemente impactada es que habemos millones de latinos aquí en los Estados Unidos y solamente el 22% tienen un testamento. Muchos ni siquiera saben lo que es un testamento. Así mismo es. Entonces, a mí me gustaría que nos ayudaras a identificar primero qué es un testamento, qué significa, para qué sirve, cuáles son los beneficios. Claro, para aclarar un poco lo que dijiste, es falta de educación. Sí. Que por eso es que me encanta que tiene este podcast, porque la educación para mí es tan y tan importante. Claro. Porque lo que no sabemos, no lo sabemos. Así que gracias por la invitación otra vez. Y para aclarar, un testamento, ¿qué es un testamento? Un testamento es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta donde puedes aclarar qué va a suceder en el momento en que tú no estés. ¿Qué sucede con tus cosas, con tu casa? ¿Qué sucede con tus hijos? Tú puedes designar quién va a cuidar a tus hijos en un testamento y quién se va a encargar de hacer esas cosas. Es un contrato que tú haces básicamente que se lleva y se radica en la corte, que se llama el Probate Court, en la corte de administración del patrimonio, y aquí en Georgia se llama el Probate Court. Y una vez se lleve a la corte, el juez entonces pasa por el proceso de la corte y un juez determina la validez de ese documento y entonces de ahí se comienza a hacer lo que tú has dictado en ese documento. Ok, fíjate que también algo que me impactó es cuando estuve haciendo la investigación para este podcast, en una de las investigaciones es que los latinos, muchos de nosotros no pensamos que realmente tenemos un patrimonio, ¿sabes? O sea, dices, bueno, ¿yo por qué voy a heredar? Me encanta que aclares que no es nada más
heredar o dejar bienes, sino también dar instrucciones. Es un documento que nos da la posibilidad de anexar diferentes deseos, instrucciones que queremos hacer para el futuro. Hablando de patrimonio, también me impactó que desde la pandemia para acá, el promedio de los latinos, el patrimonio, pues no es tan bajito, ¿sabes? Yo siempre he pensado que, pues, que los latinos, pues al ser minoría, tenemos poco ingreso. No, me dejó muy impresionada que el promedio está arriba de $100,000, ¿verdad? Sí. Entonces, a lo mejor $100,000 en los Estados Unidos, pues, no es tanto, pero para nuestros países de origen, yo soy mexicana, y en México $100,000 son $100,000, es bastante plata. Entonces, sí hay la posibilidad, muchos latinos tienen casa ahora, tienen un patrimonio, una inversión en la casa. Desafortunadamente muchos otros pues solamente gastan el dinero, se compran carros, se endeudan, y entonces ese patrimonio tiene, o sea, ya no es tan sólido, porque tienen income, pero no tienen también muchos gastos. Claro. Entonces, esa parte me hizo como mucho ruido, y me pongo a pensar, nosotros, por ejemplo, si utilizamos el testamento, me dices, quisiera también que me aclararas, porque otra de las cosas para nuestra audiencia que nos escucha, que tal vez es de otro país, de otro estado, por favor aclárame eso, que aquí en los Estados Unidos es muy marcada la ley dependiendo del estado donde tú estás. Claro. Platícame. No solo es diferente, sino que es bien diferente a los países de nosotros, la ley aquí en Estados Unidos, y de estado a estado, en el estado de Georgia, en el estado de Florida, en el estado de Nueva York, es bien diferente en cada estado. Y lo otro que es importante de saber es que las personas no entienden que si ellos no hacen un testamento en el estado donde ellos están, ya la ley de ese estado tiene un plan para ellos. Y es que lo que pasa es que no lo conocemos. Y si no conoces el plan, no sabes lo que va a suceder. Y entonces tu familia termina en la corte, y termina en la corte por mucho tiempo. Es correcto. Fíjate que yo hace algunos años tuve tristemente pues la posibilidad de trabajar con un caso de una familia que fallecieron papá y mamá al mismo tiempo, dejaron 3 niños menores de edad, y fue realmente todo un caso sumamente doloroso, muy difícil, porque solo para empezar la custodia de los niños, ellos no tenían testamento, tenían negocio, todo se quedó en el aire. Las familias políticas tenían ahí ciertas... No se llevaban bien. Lo primero que hicieron fueron poner los niños en el gobierno. DFACS entró en acción, claro, porque no había familiares directos aquí en Atlanta que pudieran hacerse cargo. Entonces los niños los separaron porque eran de diferentes edades. Había un bebé de 3 añitos. Sí. Entonces fue emocionalmente fuerte. Cuando empezó el juicio y empezaron las familias también la pelea, tanto de la custodia como de los bienes, ese juicio duró años, Adela. Años. Y los pobres niños en casas separadas, aunque las familias querían hacerse cargo, pues también, imagínate, hacerse cargo de otra persona más, no tienes los recursos. Parecía que la familia en México era muy humilde, sí, aunque querían quedarse con los 3, económicamente no podían. Entonces es muy doloroso, muy difícil. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues mira, cuando tienes en ese momento en que desafortunadamente ambos padres fallecen y no hay un padre que se encargue, ¿verdad? Que sea el guardián del niño, desafortunadamente los niños están en DFACS. Se puede evitar. ¿Y cómo se puede evitar? Ahí en el testamento tú eliges quién va a ser el guardián permanente. Okay. Sin embargo, si solamente tienes un testamento, tus hijos te miran, en ese caso te miran en el gobierno por un tiempo. Así que hay otro tipo de herramienta que yo utilizo mucho para cada persona que tiene hijos menores de edad, y es un guardián temporero. Okay. Y es un guardián temporero es una persona que puede venir, que tiene el poder, es un documento notarizado, que puede encargarse de tus hijos en ese tiempo, en ese periodo, hasta que un juez diga, este va a ser el guardián permanente. Entiendo. Porque para asignar un guardián permanente, eso tiene que pasar por un juez. Así que ese periodo de tiempo tan importante, cuando hay un sufrimiento enorme en esos niños, tener un guardián temporero.
Oh, perfecto, eso me encanta. Y dime algo, por ejemplo, en el caso que hablábamos de, hay mucha comunidad, yo voy a hablar de la comunidad mexicana porque es la que yo conozco, Ajá. mucha comunidad que no tiene documentos, mucha Ajá. que no tiene un estatus migratorio sólido todavía en este país. Ellos pueden hacer testamento con un tax ID, pueden hacerlo. Sí, claro, claro. Es más, yo te diría que las personas que no tienen esos documentos, que no están documentadas aquí en Estados Unidos, son los que más necesitan tener un plan. Y en ese caso yo recomendaría un plan más allá de lo que es un testamento solamente. Oh. Porque entonces en ese momento, si tú tienes una persona, vamos a decir que no tiene ciudadanía americana y no es residente tampoco, ¿verdad? Si algo sucede y esa persona desaparece, por cualquier motivo o circunstancia, ya no está en el país, ¿verdad? ¿Qué sucede en ese momento con todo su dinero? ¿Qué sucede con cualquier negocio que tengan? Y yo tengo muchos clientes que tienen mucha plata, o sea, han ganado su dinero, han trabajado fuertemente, pero no son ni siquiera residentes. ¿Y qué sucede entonces con todo eso? En ese momento yo recomendaría lo que es un trust, un fideicomiso. Oh, ok. Y en ese tipo de planificación, tú puedes decir, si en algún momento yo no estoy presente porque he desaparecido por cualquier motivo o circunstancia, Claro. ¿quién puede encargarse ahora? ¿Quién entra a encargarse de todos mis bienes y mis cosas para el beneficio de mis hijos y mi familia que quedan en Estados Unidos? Y esto se puede hacer aunque yo, por alguna razón, no necesariamente si yo fallezco, sino Claro. que puede ser que alguna circunstancia pase, incluyendo el poder del temporal. Correcto, sí. El poder temporero, tú puedes estar vivo, pero no tienes oportunidades de cuidar a tus hijos porque estás en el hospital, ¿verdad? Entiendo. Eso es un poder temporero. Lo mismo si estás deportado, tienes un poder temporero ya para tus hijos. ¿Quién puede cuidar a tus hijos hasta que haya un guardián permanente? Ok. Y entonces también el testamento no. El testamento funciona cuando falleces y solo cuando falleces. Ok. Un fideicomiso, un trust, funciona mientras estás en vida todavía. Ok, hablemos del trust, Ajá. porque eso me hace aquí mucho ruido. Como tú sabes, pues yo soy divorciada, tengo un segundo matrimonio, entonces Roberto, mi esposo, tiene sus hijos, yo tengo los míos, ambos tenemos a los ex esposos, a las ex que ahora ya han hecho otra vez su vida, tienen sus propias parejas. A mí me preocupa. Claro. ¿Qué es lo que nosotros en estas circunstancias que yo tengo podemos hacer? Ok, en las circunstancias de tener lo que yo digo el Brady Bunch, que ¿Qué significa es la eso? familia Blended. El Brady Oh, Bunch es sí, el programa claro. de televisión que Sí, tenía sí. Marsha y Greg y trajeron todos sus hijos. Ok, cuando tenemos las familias mezcladas, el segundo matrimonio que cada Nosotros uno... decimos la familia Telerín. Telerín, esa misma, la familia de Telerín. Cuando tenemos ese tipo de familia, es bien importante planificar y es bien recomendable tener un trust. Y te voy a explicar por qué. Vamos a asumir que tú tienes tu casa joint tenancy, ¿verdad? La tienes en conjunto con tu esposo y esposa, ¿verdad? Ok. Si uno de ustedes fallece, hereda la casa el esposo o esposa que tiene, porque va directito a esa persona. Automático. Automático, porque los dos son dueños de la casa. ¿Qué sucede cuando esa otra pareja fallece? Si no hay un plan ya hecho, los hijos de esa persona heredan y tus hijos no heredan. ¿Cómo? Porque Explícame. tus hijos no van a heredar de su padrastro. Oh, ya Heredan entiendo. solo de su padre y su madre, no del Claro. padrastro. Ahora, al tener un trust, tú puedes decir, si algo me pasa a mí, todos estos bienes terminan en un trust que se convierte irrevocable, que tu pareja se vuelve a casar o a hacer otra vida o lo que sea, no puede cambiar. Y eso garantiza que tus hijos heredan de ti, Exacto. que no Ok. estás sin querer desheredando a tus hijos. Entiendo. Y esto es bien importante, sobre todo porque cuando venimos a los Estados Unidos nos enfrentamos a una dinámica familiar totalmente distinta a la que vivimos en nuestros países Claro. de origen. Aquí conocemos gente de otras culturas, incluso nos emparentamos con gente de otras culturas. Digo, en el caso mío, pues Roberto es mexicano, pero hay parejas que son incluso de otros países. Claro, sí. Entonces tienen otras leyes, otras culturas también y otra ley patrimonial. Sí. Entonces sí es bien importante como que asegurar todo en un fideicomiso para poder de ahí partir o decidir lo que... Claro. Como lo mencionas, si no ya decidieron por ti. Exacto, y también decidió el Estado de Georgia, decidió por ti. Y lo otro es que al tener un fideicomiso, un trust, tú puedes escoger quién se va a encargar de esas propiedades. Ponle que en vez de tu hijo heredar, porque un menor de edad no puede heredar, ¿verdad? Si tú tienes un menor de edad heredando bajo un testamento, se asigna lo que se llama un conservator.
Y un consejero puede o no puede ser tu pareja, puede ser otra persona del Estado, y eso todos los años esa persona tiene que ir a la corte a hacer una contabilidad de todos los bienes que tu hijo se supone que tenga. Sí. Y qué ha pasado con esos bienes, ¿ok? Y eso es todos los años hasta que tu hijo tenga 18 años. Wow, y entonces, si tú tienes un seguro de vida, ponle, y tienes un seguro de vida de $50,000, y tu hijo a los 18 años hereda $50,000, tú dime a mí, ¿qué va a hacer un niño de 18 años con ese dinero? No, y ¿sabes qué? Es real. Yo tuve una clienta que fue llorando conmigo porque pues su ex esposo falleció, pero le heredó a su hija. Sí. El ex esposo quería que su hija terminara la universidad. La nena tendría 19, 20 años. Heredó, y no era mucho, pues eran creo que $30,000 Sí. y en la póliza de vida. Sí. La nena no pasó ni una semana cuando se compró un carro, o sea, gastó toda la plata en el carro, ¿sabes? Exacto, sí. Entonces la mamá decía, es que ¿cómo la puedo frenar? No, porque ya son adultos. No a los 18 años son adultos ya, bajo la ley. Y lo otro es que los niños de 18 años, tú mandaste a tu hijo a la universidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa en ese momento de que hay un accidente? Compró el carro, se gastó los $30,000, ¿verdad? Tú no tienes ningún poder y tuvo un accidente de carro y está en el hospital. Tú sabes que tú no tienes ningún derecho a saber información médica de ella o saber hasta las notas si está asistiendo a la escuela, nada. Porque ya a los 18 años son adultos. Y tú no tienes ningún poder sobre ellos. No eres ni guardián, no eres nada, no tienes ningún derecho. Así que no tienes derecho a recibir esa información. Me están dando ganas de llorar. Mi hija se acaba de ir a la universidad y cuando me di cuenta de eso, y mira, yo estoy en el área financiera, llevo muchos años, pero como que nadie te educa, es como que aquí te llevan desde el kinder, ya sabes, todo es tu obligación, tú le sigues pagando las cuentas, tú le sigues pagando la escuela, pero no puedes intervenir. No puedes intervenir. Y la universidad no te va a dar la información. A menos de que tengas ese documento ya, tienes un poder notarial, tienes una directiva de salud, entonces el hospital te puede dar información, pero si no, no. Entonces también es importante que una persona, en el caso como mi hija, que apenas va a cumplir 20 años, ella puede tener también una planeación patrimonial. Claro, y porque debería puede tenerla. decidir, porque ahora que ya tiene su seguro de vida, que ahora que ya hemos ido trabajando con ella, enseñándole cómo funcionan las cosas para poder tomar, pues como dicen aquí, ownership, ¿no? Para poder decir, ok, esto está padre, pero también es una responsabilidad. Así mismo. ¿Se puede crear una planeación para ella? Claro. A los 18 años ya debes de estar empezando a planificar. Debes de tener esos documentos, sobre todo si estás enviando a tu hijo a la universidad. Claro. Debes de tener esos documentos básicos para que tu hijo o hija, si algo pasa, tú sepas, tú puedas saber. Y entonces ayudar a tu hijo o hija a empezar a planificar también. Al ellos pensar en qué sucede si algo me pasa a mí. Ellos empiezan a crear conciencia. Claro. Y al crear conciencia de las finanzas, entonces empiezan a aprender también. Claro. Así que esto es cuestión de educación de, mira, vamos a hacer algo de adultos aquí. Ya eres un adulto. Adulting. Sí. Fíjate que me quedo pensando también porque tengo mucha tela de dónde cortar. Eso significa que tengo como muchos casos, ¿verdad? Si alguna de nosotras que nos escucha vio mi primer capítulo y habla de mi historia, sabe que mi hijo tiene una condición. Y eso como madre es algo que a mí me angustia, me atormenta, me preocupa y me ha quitado el sueño. Una de las cosas que aprendí justamente contigo, y te lo agradezco mucho, es acerca de la posibilidad de hacer un trust cuando un niño o menor de edad tiene una condición o una discapacidad. ¿Podemos hablar un poquito acerca de eso? Claro. Mira, cuando los niños tienen discapacidades o algún problema mental o físico, la mayoría de los padres, vamos a suponer que están obteniendo beneficios del gobierno, ¿verdad? Que son bien buenos. Sí. La mayoría de los padres en ese momento optan por desheredar al hijo o hija. Y lo hacen para que no pierdan esos beneficios. Porque en el momento que reciben una herencia, pierden el beneficio del gobierno. Ahora, en vez de desheredar, se puede hacer lo que se llama un trust para un Special Needs Trust o un Supplemental Needs Trust. ¿Ok? ¿Y qué es eso? Si tú tienes ese tipo de testamento, no solo los abuelos, tíos, familiares pueden dejar dinero para ese hijo o hija tuyo para el futuro, sino que tú puedes dejar tu herencia ahí y al estar ahí tu hijo se beneficia de ese dinero, de ese capital, pero nunca pierde los beneficios del gobierno.
Ok, vamos a hacer un poquito una aclaración porque habrá muchas personas que no son de este país y no entienden a qué te refieres. Hablando de México también, México otorga ciertos subsidios, Sí. que son beneficios del gobierno, subsidiados, servicios subsidiados por el gobierno. A eso se está refiriendo Adela en este caso, ¿correcto? Correcto, sí. Que, por ejemplo, en este país, quienes tienen a alguna persona o niño con alguna discapacidad y califica ante el Seguro Social, que es quien da estos beneficios, puede tener servicios de lo que le llaman disability o discapacidad. Exacto. Pero hay niveles de ingreso que tú tienes que tener. Si te pasas de ese ingreso, pues ahí es donde Adela nos dice, sales, ya no calificas para ese programa, y eso es el trust, lo que permite es que no se cuente ese ingreso como Correcto. parte del ingreso que califica para el beneficio. Es correcto, así ¿Verdad? mismo. Tienes el Seguro Social, tienes Medicaid. Medicaid tiene unos beneficios fantásticos y muchos de ellos no se puede conseguir con el pago normal, el pago Claro. privado. Necesitas tener ese beneficio para obtener ese beneficio. Por eso la importancia. Ese programa, correcto. Y al dejar todo tu patrimonio o parte de tu patrimonio en un trust de este tipo, está diseñado específicamente para que el niño tenga la habilidad de tener ese dinero, el beneficio de ese dinero, y no perder la ayuda del gobierno. Eso también, y otra de las cosas que es bien importante, considero, para el trust, o la importancia del fideicomiso trust, es que da la posibilidad de decidir, de dar instrucciones, ¿correcto? Y tú, como madre que conoces a tus hijos, tú sabes quién va a poder hacer o es más maduro para tomar ciertas decisiones de una mejor manera. Pero también como madre sabemos que en muchos de los casos eso no va a suceder. Claro. Entonces tienes la oportunidad a través del fideicomiso de tú dejar dicho qué es lo que vas a hacer con eso. Claro. ¿Verdad? Claro, y como tú sabes ya, la parte del proceso conmigo es eso, nos vamos a sentar y vamos a hablar de toda tu familia, vamos a hablar de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, de todo el mundo que está alrededor, quién se puede encargar de eso, quién va a ser la mejor persona. Y cuando tienes hijos menores que todavía no sabes o no sabes cómo van a madurar, ¿verdad? Sí. Pues es importante que tengas esa conversación de saber quién se va a encargar. Claro. Y si tienes hijos adultos y ya sabes los que pueden o los que no pueden encargarse de ese dinero, pues ya entonces puedes planificar de quién puede entonces ayudar a tu hijo o tu hija. Y lo puedes dejar de cierta manera que tiene una persona más adulta ayudando y aconsejando a tu hijo o hija a tomar esas decisiones y poco a poco aprendiendo hasta que tengan esa capacidad. Claro, y fíjate, también aquí en el podcast la idea es nosotras como mujeres, lo que nos preocupa, la vulnerabilidad de nosotras, y como madre, vuelvo otra vez a hablar de esto porque es bien importante. Me encanta que en el fideicomiso podamos también dejar, o en el testamento, y ahí me aclaras por favor la diferencia, como esas partes emocionales de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, te platico, hace algunos años empecé a escribir pues es un journal, ¿verdad? Pero habla de cartas a mi hija. Y en diferentes etapas de mi vida tengo cartas para mi hija, para que ella pueda sentir que no está sola, que también yo pasé por eso y se siente identificada. Y eso para mí es bien importante, sí. ¿Sabes? O sea, es como algo, es una herencia que no es física, o sea, no es de dinero, es emocional, que ella me gustaría que ella tuviera y conservara. ¿Me puedes hablar un poquito acerca de eso? Claro, eso es algo que nosotros hacemos, que tenemos en la última etapa de la planificación, de la planeación del patrimonio. Podemos hacer, tienes la oportunidad de sentarte conmigo y hacer lo que yo llamo un legacy interview. Y es eso mismo, es una grabación de tú contestando preguntas y hablando de ti, de cómo llegaste aquí, de tus valores, de lo que tú decías para tus hijos. Ese es el legado personal tuyo. Porque el legado tuyo, tu patrimonio, no es solo las cosas que tienes, el dinero que le dejas, sino tus valores, el quién eres tú. Y eso es una fase súper importante en lo que tiene que ver con el patrimonio, la planeación del patrimonio. Claro. Fíjate que hay que hablar de todo porque ya tocamos acerca de las personas que no
que no tienen unos documentos aquí, pero que lo pueden hacer. Quisiera también que supiera nuestra comunidad, y tú que tienes contacto con otras personas de otros países, en el caso de México, Sí. el Consulado de México también ofrece la posibilidad de hacer testamentos para todas aquellas familias que tienen inversiones o que tienen patrimonio en nuestro país. Y esto es muy importante porque muchas veces, aunque el dinero no está aquí, la gente lo manda para allá. Claro. Y allá tiene sus casas, y allá a lo mejor tiene negocio. Entonces, el problema es que no lo tienen asegurado ni allá ni aquí. Entonces, sí es importante que sepan que se puede hacer bajo la ley mexicana. Si tienen patrimonio allá, pueden acudir al consulado. En el link de nuestras páginas van a encontrar la información para que se comuniquen, pero que también quisiera saber cómo se maneja Adela. Lo que hago allá vale aquí, lo que hago aquí vale allá. ¿Cómo está la cosa aquí? Claro, en todos los países va a ser diferente. Okay. Y aquí tú puedes hacer una planeación aquí que es válida en tu país, cualquier país que sea. Depende de las leyes de ese país. Okay. Entonces, yo tengo clientes que tienen propiedades o negocio, como dice, en otros países, lo primero es que yo me siento y hablo con un abogado de ese país. Uh-huh. Y entonces podemos comenzar. Si tú tienes un trust aquí, vamos a hablar de México. Okay. Si tú tienes un trust aquí en Estados Unidos y tú tienes propiedad en México, depende de dónde esté esa propiedad, tú puedes incluir esa propiedad en tu trust, en tu fideicomiso. Si tienes propiedad en ciertas partes de México, que son básicamente las que están más cerca de la orilla, de la playa, esas propiedades tienen que ser, los dueños de esas propiedades tienen que ser un ciudadano mexicano. Okay. Para ese tipo de propiedad necesitas tener un testamento en México, que es lo que consigues en el consulado. Ahora, si tienes propiedades más adentro, que pueden ser que los dueños de esa casa puede ser una persona o una entidad extranjera, uh-huh, como de aquí de Estados Unidos, ese tipo de propiedad que en muchos países puede ser así, ese tipo de propiedad puede entrar en tu trust, en tu fideicomiso, okay, y se maneja bajo eso. Que al momento de tu fallecer, las leyes de México no tienen que aplicar, sino las leyes de Georgia aplican. Entiendo. Con ese trust. Ok, eso es excelente. Y tú se lo puedes dejar a quien tú quieras. Perfecto, eso es excelente, sobre todo para aquellos que nos escuchan que no consideran que sea importante o que piensan que no pueden calificar por la situación que tienen. Exacto. Hay alguna otra cosa que me preocupa, porque los servicios de planeación financiera, siempre que uno escucha planeación financiera, planeación patrimonial, nos asustamos. Eso va a costar mucho, yo no tengo dinero para eso, porque tenemos dinero para todo, ¿sabes? Sí. Y aquí en Estados Unidos, para todo hay dinero. Y no para eso. Exacto, y no tomas en cuenta que si no lo gastas hoy, si no lo inviertes hoy en ese plan, tu familia después va a tener que invertir mucho más en eso, el costo va a ser mucho más mayor. Y entonces, está en la corte también. ¿Y tienes alguna idea, digo, en promedio? Por ejemplo, hablemos de que, ¿qué pasa? No tengo, Dios no lo quiera, me pasa algo, vamos a la corte. ¿Hay hablando de costos, cuánto saldría para una familia pasar por la corte y el tiempo que tomaría? El promedio en Georgia, Uh-huh, el promedio en Georgia es de 2,5% a 5%. De todos los bienes. De tu bien, o sea, de tu patrimonio, digámoslo así. Sí. Del valor de tus bienes. Es entre 2,5 a 5, más cerca de 5 generalmente. Uh-huh. Y eso es básicamente lo que le va a costar a tu familia, pero es el tiempo. Claro. Y es la emoción de todo eso. O sea, en mi caso, en mi familia, que esto es lo que a mí me impulsó a hacer lo que estoy haciendo hoy, nosotros llevamos 15 años. Wow. 15 años en la corte y no vemos el final. Y el promedio de tiempo es 18 meses en Georgia. ¿Y qué pasa con las cosas? Pueden tener, porque eso también quisiera que la gente estuviera clara con eso. Sí. ¿Qué pasa? O sea, tienes 15 años lidiando con el cuentas proceso. Congeladas todavía. Cuentas congeladas que no podemos tocar, que no podemos hacer nada con eso. Y lo primero que sucede cuando alguien fallece es que las cuentas de banco se congelan. Nadie puede sacar dinero de esa cuenta de banco hasta tener una orden de la corte. Y eso tarda tiempo, tarda unos meses. Así que tienes una familia de pocos ingresos, donde tienes una cuenta de banco y uno de los padres es el único que trabaja y la mamá se queda en la casa cuidando a los niños, ¿verdad? Papá fallece, esa cuenta de banco queda congelada y cómo la mamá entonces ahora va a planificar, claro, va a pagar la hipoteca de la casa, la comida. Es bien importante, sobre todo si piensas que no tienes suficiente dinero. Claro, y mira, si contamos que aquí no, la mayoría, si no tienen testamento, no tienen seguro de vida, no, los ahorros
a lo mejor están abajo del colchón, lo poquito, lo otro está en el banco, la mayoría no los pueden tocar, tienen deudas, muchos, la casa, los carros, la televisión de 75 pulgadas. O sea, son muchos compromisos y no hay dinero en efectivo para poder, el día que alguien fallece, poderlos enfrentar. Eso, y lo veo, y si no tienes un testamento no es solo eso, es que no solo tienes que pagar la hipoteca, porque si no viene el banco y te quita la casa, Claro. la casa. Aunque hayas fallecido, el banco no le importa. Si no estás pagando la hipoteca, alguien le está pagando, van a venir y a quitarle la casa Claro. al que quede y a los hijos. Lo otro es que en el estado de Georgia, las personas piensan que mi esposo o esposa es quien hereda todo, y no es así. Tus hijos también heredan. Y entonces tienes el problema de que si son hijos menores de edad, No puede. ellos no pueden heredar, así que tienes una persona encargada que tiene que estar yendo a la corte todos los años a hacer la contabilidad. Si tienes un hijo mayor de 19 años, he visto esto también, tienes una familia, un blended family, ¿verdad? Ujú. Y tienes un hijo en común con tu cónyuge nuevo, ¿verdad? Sí. Y uno anterior, y es un niño mayor que está en la universidad. Y tú sabes que muchas veces no aceptan también a la segunda pareja. Sí, es difícil. He visto cuando ese hijo mayor ahora tiene una parte de esa casa, y como es dueño de esa casa, la madrastra, la madre, no puede sacar a ese niño de la casa, Claro, porque aunque sea mayor de edad, porque tiene derecho. Y he visto que ese niño de momento se pierde. Y entonces ahora hay problemas de droga o problemas de lo que sea. Sí. Y está trayendo eso a la casa, y tiene otro hijo pequeño que tiene la influencia. Sí. Y no puedes hacer nada porque la casa, el niño es dueño de esa casa. Para eso puedes hacer una cosa como un trust, que dejas la casa, el niño se va a beneficiar en algún momento, Claro. pero tu esposo o esposa tiene el primer derecho, y entonces después tu hijo hereda. Claro. Y puede haber una separación. Claro. Que en el caso, por ejemplo, de Roberto y yo que hicimos, hay una separación entre lo que es el pasado y lo que es nuestro futuro, o sea, Claro. nuestro presente y nuestro futuro, y qué va a ser de aquí en adelante, para nosotros poder, que no tengamos, tratar de evitar esos tipos de problemas. Exacto. Sobre todo porque, pues, los hijos de Roberto están en México, el papá de mis hijos está en México, o sea, hay muchas circunstancias, Claro. muchas que afectan que nos pasara algo el día de hoy. Sí. ¿Qué va a pasar? Tenemos que tener un plan. Sí, y cuando tienes ese tipo de familia, como estaba mencionando antes, tienes la casa. El que sobrevive hereda la casa, ¿verdad? Si está joint tenancy. Ujú. Si no está joint tenancy, tienes otro revolución, ¿verdad? Entonces, si esta persona va y se casa otra vez, y que he visto un par de casos así, que son como de telenovela. Sí. Tú tienes una persona, tiene esposo y esposa, A y B, Ana y Fernando. Ana fallece y la casa era de ella antes, pero le añadió a Fernando al título de la casa. Fernando ahora es dueño de la casa. Ana tenía hijos, Fernando tenía hijos. Fernando se casa otra vez con Beatriz. Fernando fallece, ahora Beatriz tiene la casa. Y los Ok. hijos de Beatriz son los que heredan, que no son los hijos de Ana ni de Fernando, son los de Beatriz. ¡Wow! Ahora Así sí, mismo ahora es. sí. Es telenovela Ahora sí y me quedé sucede. en shock. Es pura telenovela, pero sucede. ¿Qué sucede? Es que- Y lo otro que quiero aclarar y que no hemos hablado es la planificación no es solo para cuando tú falleces. La Eso es bien planificación importante. también es si tienes algún tipo de condición. Si llegas a ciertos puntos donde tienes Alzheimer, tienes demencia, lo que sea. ¿Qué sucede contigo en ese momento? ¿Quién puede tomar esas decisiones por ti? Oh, es ¿Y cierto. qué decisiones pueden tomar por ti en ese momento? Y he visto casos donde lo mismo, no pueden hacer decisión padre e hijo. Y no solo eso, sino que no hay nadie que dice, tú puedes tomar la decisión, Claro. a menos de que tú hayas decidido. Así que tienen que ir a la corte a ver quién tiene ese poder. ¿Son tus papás? ¿Es tu esposo o esposa? No hay nada en la ley que dice que uno de ellos tiene más poder que el otro. Guau, o Así sea, que la eso corte significa escoge. que puedo ir a corte a pelear quién va a decidir. Sí, hay un caso que es bien famoso de los 1990 y pico, hace tiempito de verdad. Entonces, una muchacha estaba como en un estado de coma, ¿verdad? Y el esposo, ya habían dicho, no hay nada que se pueda hacer aquí. Y el esposo quería, pues, cortarla, no la haga sufrir más. Y los padres de ella dijeron, no. Estuvieron 7 años, Wow. 7 años en corte para que un juez decidiera quién tenía ese poder. El esposo terminó teniendo el poder y la muchacha la cortaron y a la semana falleció.
Yo recuerdo que cuando me senté contigo y me hiciste esa pregunta, me dio este escalofrío. O sea, pensar qué pasaría si yo me quedo en coma y cuánto tiempo quieres que tus familiares te mantengan viva porque ya no hay nada que hacer contigo. Y me pongo a pensar porque yo vengo de una familia súper tradicional. Sí. Entonces probablemente esté en contra de lo que yo creo o de mi familia cree que si me terminan la vida, ¿no? Aunque ya estoy en estado vegetal. Sí. Entonces, es difícil tomar estas decisiones, pero es muy importante, sobre todo cuando como tú dices, cuando tenemos familias que somos mixtas. Sí. Si de por sí aquí no están los papás, muchos de nosotros, digo, los que tienen la fortuna de tener a sus papás aquí, qué bendición, pero muchos de nosotros, los padres están todavía en México, mis hermanos, o sea, la familia. Claro. Y todo el mundo tiene una opinión cuando algo sucede. Así mismo. Entonces, empieza demasiado, o sea, tú sabes, presión por las familias para decidir. Sí. ¿Y quién mejor persona para decidir quién toma la decisión y qué decisión? Claro. Pues tú, no un Claro, claro. Y tienes que tomarla tú. Y fíjate, cuando tuve la oportunidad de hablar con muchos empresarios también y clientes, era eso. Sí. O quieres decidir o que decidan por ti. Exacto. ¿Quieres decidir con quién se van tus hijos o quieres que alguien más que ni siquiera conoce a tus hijos, que no tiene ninguna relación con ellos, decida qué es lo mejor para ellos? Exacto. Entonces, es muy importante, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Este capítulo ha sido maravilloso porque me has dejado pensando mucho y espero que a nuestras amigas que nos escuchen también. Una de las razones por las cuales nosotras como mujeres tenemos que seguir manteniendo poder es porque seguimos siendo jefas de familia. Seguimos teniendo al cuidado de nuestros hijos, seguimos teniendo la responsabilidad y como jefas de familia, como madres, como las que tenemos la responsabilidad con los hijos principalmente, sobre todo muchas de nosotros que se quedan en casa, cuidando a los niños, tenemos que hacer algo. No es nada más preocuparse, es hacer. Porque si nadie tiene la vida comprada, nos puede pasar cualquier cosa en un segundo. Entonces, la preparación es lo más importante. Adela, estoy muy contenta de que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, dime dónde la gente te puede contactar. Seguramente van a querer saber de ti más y aprender acerca de esto. Gracias. Sí, Claudia. Mira, yo estoy en Lawrenceville, mi oficina está en Lawrenceville, aquí en Georgia. Y mi número de teléfono es el 470-458-7878. Yo estoy en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en ABC Estate Planning. Entonces, ese es el ABC Estate Planning. Y mi página web es abcstateplanning.com. Así que me pueden contactar. Y si están en otro estado y se comunican conmigo, yo los puedo conectar con otros abogados en otros estados. Me encanta, muchas gracias. Amigas, ya lo saben, por favor, es importante que si ustedes nos escuchan desde otro país o otro estado, investiguen las leyes que aplican en su lugar donde ustedes se encuentran. Es importante que tomemos conciencia de esto. Nuestra información y la información de Adela también va a estar en nuestras redes sociales. Por favor, síganos, Corazón de Guerrera, porque recuerden, guerreras somos todas. Hasta la próxima.